Bien, el video de ayer de la videoconferencia de prevención y control de incendio 2, donde empezamos a hablar sobre las cuestiones legales relacionadas a incendio, se corrompió en la grabación, así que en el día de hoy voy a hacer de vuelta la videoconferencia explicando el material, si les queda grabado, y después lo pueden ver en YouTube. Así que empecemos la clase. Muy bien. Vamos a empezar a ver a partir de hoy y seguramente por dos clases toda la legislación relacionada a incendios y explosiones. Eh, el recorrido que vamos a hacer, el camino que vamos a recorrer, perdón por el error que volví a cometer, repasando un poquitito lo que dice la ley 587 de higiene y seguridad del trabajo. Posteriormente vamos a ver el decreto 351 del 79, que nos vamos a detener mucho más tiempo, anexo 1, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18 y todo el anexo 7. Vamos a ver posteriormente el decreto número 096 sobre la construcción, capítulo 6, el decreto 627 sobre agro, capítulo 7, el decreto 249 del 07 de minería, capítulo 10, y por último vamos a ver la resolución 743 de 2003 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que habla sobre registro para la prevención de accidentes industriales mayores. Este es un poco el recorrido, vamos a ver solamente legislación del orden nacional y relacionada a la higiene y seguridad del trabajo. ¿Qué grupos legales están relacionados a la higiene y seguridad en el trabajo? Así empezamos viendo esta introducción y separando un poquito las aguas en materias de seguridad y higiene. Hay dos grandes grupos legales que conviene diferenciarlos. Uno es la Ley 19.587, la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y otra es la Ley 24.557, la Ley Nacional de Riesgo del Trabajo. Aunque ambas parecieran que hablan de lo mismo, simplemente son parientes cercanos o lejanos. La Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo es la única en el país que organiza la seguridad e higiene en el trabajo en áreas laborales y es única para todo el país. Había en algunas provincias normativa local, pero que ya no es aplicable. Además, esta ley regula aspectos técnicos relacionados a la higiene y seguridad en el trabajo, entre ellos, como vamos a ver, las cuestiones de protección contra incendios. La ley de riesgo del trabajo, como se la conoce, simplemente habla de el resarcimiento ante un accidente, ante una enfermedad de trabajo que sufre un trabajador. Y por lo tanto, habla de dos temas: prestaciones dinerarias, indemnización, días perdidos, etcétera, y prestaciones en especie: atención médica, medicamento, operación, tratamiento, prótesis, etcétera. Obviamente pertenece al mismo grupo de normativa de higiene y seguridad en el trabajo, pero trata solamente la parte de mitigación sobre los efectos del trabajador. Y por último tenemos otros grupos legales que regulan aspectos técnicos, vamos a ver algunos nomás, como para mencionar. Tenemos la ley de 13.660 que se aplica en seguridad en instalaciones en áreas de procesamiento de combustibles líquidos, sólidos y gaseosos minerales. También acá también interviene el Energas. Tenemos también la ley de armas explosivas, la ley 20.429 y, por ejemplo, la ley 24.804 sobre actividad nuclear. Estos son algunos de los grupos que tratan cuestiones de seguridad, básicamente seguridad de instalaciones, y que de ninguna manera, y es muy raro que hablen sobre seguridad laboral, pero sí hablan de cuestiones técnicas relacionadas a cada uno en su rubro. Es decir, si alguien quiere eh, saber cuáles son las protecciones que necesita un depósito de pirotecnia, tiene que ir al decreto 351 del año 79 que le aplica y también a la parte de explosivos de la ley 20.429. Lo mismo si tenemos algo relacionado a la actividad nuclear. Acá tenemos que no está actualizado esto, tenemos algunos de los grupos legales que componen la ley 13.660. Si alguien quiere, por ejemplo, ver
qué tiene que hacer en una estación de expendio de combustible o estación de servicio de combustible, como también se le denomina. Acá tiene el decreto, las resoluciones, está desactualizado esto. No solamente tiene que aplicar el 351, sino también esta ley que es específica para el expendio de combustibles líquidos. ¿Cómo está organizado el paquete legal? La Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo tiene varias normativas. Una de ellas, la más importante de todas, que es el Reglamento General, que es el Decreto 351 del año 79. Y después tiene 4 reglamentos por actividad. El Decreto 351 se aplica en absolutamente todos los tipos de actividades, indistintamente si es empleador privado, público, con o sin fines de lucro, etcétera, etcétera. Y salvo que exista un reglamento por actividad que aplique y que sea específico, como por ejemplo el decreto 911 del 96, que aplica a seguridad en la construcción, el decreto 617 del 97, que es para el agro, la resolución 311 del 03 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que es para la televisión por cable, y el decreto 249 del 07, que es para minería. Estos son los 4 reglamentos por actividad que tiene la Argentina hoy disponibles, además del reglamento general que aplica a todas las actividades, excluidas estas actividades que están con reglamentos propios. Después tenemos una serie de reglamentaciones clasificadas por temas. Esto también está desactualizado, pero es una buena presentación como para ver toda la normativa que tiene disponible la Argentina. Nosotros vamos a ver simplemente la relacionada a accidentes industriales mayores. El resto queda para otras materias. Vamos a ver lo relacionado a protección contra incendios. La ley de higiene y seguridad en el trabajo es una ley muy sencilla, muy mandataria, y el único lugar donde aparece algo relacionado a protección contra incendios es el artículo 9, que habla de las obligaciones del empleador. En el inciso G le obliga al empleador a instalar equipos para afrontar incendios o cualquier otro siniestro. En realidad, en la práctica concreta este artículo de la ley prácticamente no se aplica. Vamos a repasar el decreto. El decreto está armado en 8 anexos, de los cuales el anexo número 8 fue derogado ya hace varios años. El anexo número 1 es el cuerpo principal del decreto, que está dividido en 24 capítulos. Y hay algunos capítulos, como ustedes están pudiendo ver acá, que están ampliados en los anexos subsiguientes. En nuestro caso, que es protección contra incendio, aplica el capítulo 18, que se amplía a su vez en el anexo 7, que es protección contra incendio, que termina en el cuadro de protección contra incendio. ¿Por qué esto fue armado así? Desconozco los motivos de este armado tan raro que tiene el decreto 351, que todavía sigue vigente pese a los años que tiene. Vamos a empezar por el capítulo 16, que trata algunas cuestiones relacionadas a aparatos sometidos a presión, y vamos a ver específicamente el artículo 142. El artículo 142 habla sobre el almacenamiento de gases licuados a presión. No aplica a cualquier tipo de gas, ni a gas comprimido, ni a gas criogénico, ni a gas disuelto, sino que solamente trata del almacenaje de gases licuados a presión. Y como dice el párrafo, el texto que le sigue, solamente en el interior de locales. O sea que este artículo reglamenta el almacenado de recipientes de gases licuados a presión en el interior de locales. Y acá hacemos un punto o una pausa. Por cuestiones de seguridad, por cuestiones técnicas, los gases de cualquier tipo, comprimidos, licuados, criogénicos, disueltos, combustibles, comburentes, tóxicos, corrosivos o del tipo de gas que sea, no se almacenan en el interior de ningún tipo de local. Esto es un principio básico de la prevención contra explosiones, porque si tengo un depósito de gases en el interior de un local y algunos de estos cilindros, de estos tubos, de estos equipos tiene una pérdida, no ventila y tenemos una subsiguiente explosión o una deflagración violenta. Así que almacenar los tubos de gases en el exterior es una medida de seguridad y se llama ventilación, prevención por ventilación. Es decir, cualquier pérdida, la corriente de aire exterior, el viento, se limpia y diluye esta pérdida.
Pero vamos a ver de qué trata este artículo, ¿eh? Empieza diciendo que su número se limitará a las necesidades y previsiones de su consumo. Es decir, que el almacenado de gases licuados en el interior de locales solamente es para consumo productivo o consumo de servicio, no es para depósito. ¿Mm? Y además, ¿Mm? El principio de que donde trabajo no deposito, donde deposito no trabajo, no produzco, porque son dos riesgos totalmente disímiles. El depósito es un sector de incendios y la parte productiva es otro sector de incendios. ¿Eh? Y por lo tanto, como estamos hablando de disponer de gas licuado a presión en el interior de locales, el número de gas de tubos, vamos a usar la palabra tubos o cilindros, que puedo almacenar solamente se limita a las necesidades y a las previsiones de consumo. Es decir, si vamos a consumir un cilindro por día, como mucho tendré dos, tres cilindros y no voy a tener 20 cilindros. No hay un número que limite cuál es la cantidad, pero sí hay una lógica de pensar que lo que voy a tener dentro del local, que es para producción, va a ser relacionado con a cómo puedo aprovisionarme de esos tubos de gas licuado. Bueno, inciso 2, se colocarán en forma conveniente para asegurarlos contra caídas y choques. Contra caídas, bueno, los tubos tienen que estar sobre una pared sólida o sobre, con cadenas, no con soga, no con alambre, no con una eslinga, con cadena y lo mejor que la cadena es un fleje con candado, o con alguna traba para evitar que se caigan. Y evitar este tipo de tubos al disponerlos en lugares de tránsito vehicular, especialmente donde tienen que pasar autoelevadores. No existirán en las proximidades sustancias inflamables o fuentes de calor. ¿Qué tan próximo, qué tan lejos tiene que estar una sustancia inflamable, una fuente de calor de estos tubos? No hay un número, no hay una distancia, no hay nada que nos determine cuál es la proximidad máxima a la que puede estar. Así que de por sí ya podemos, otra de las conclusiones que podemos sacar es que donde hay sustancia inflamable no deposito tubos de gas licuado y donde hay tubos de gas licuado no deposito sustancias inflamables. Después la separación, en algunos casos tendré que hacerla con algún biombo, algún elemento, o directamente evitando las sustancias inflamables, que sería el extremo, el mejor de los extremos. Hasta acá el artículo 142 viene bien. Con el inciso 4 ya empieza a meter la pata porque habla de que quedarán protegidos de los rayos del sol. Y si estamos hablando del depósito, del almacenaje en el interior de locales, el inciso 4 queda un poco descolocado porque dentro de un local, que suponemos que un local es un área techada, no da el sol, por lo menos el sol en forma directa. ¿Eh? Así que bueno, acá empieza el artículo 142 a cometer ciertos errores. Lo que hay que tener cuidado, sí, es de los ambientes que tienen humedad en forma continua, como un frigorífico donde se procesan alimentos, de que los tubos no estén permanentemente apoyados en el piso porque necesitan ventilar esa humedad y no tener problemas con la corrosión. Bueno, este es un ejemplo sobre cómo se deben depositar los tubos en un área ventilada, obviamente, porque estamos al exterior, y con un techito. Acá estamos haciendo alguna digresión, porque esto sería un almacenamiento fuera del local, que sería lo correcto, ¿eh? Con un techito para que los rayos del sol, especialmente los del mediodía, no le caigan en forma directa a los tubos. Lo ideal es que los tubos, aun cuando sean para uso productivo, estén fuera. La segunda opción, si no puedo tener los tubos afuera, tendré los tubos dentro del local productivo bajo las condiciones que establece el artículo 142. El inciso 5 comete un error a medias porque dice los locales de almacenaje serán de paredes resistentes al fuego y cumplirán las prescripciones dictadas para sustancias inflamables o explosivas. Bueno, acá hay varios errores. Primero, que los tubos de gas licuado a presión se constituyen en un equipo explosivo. Y por lo tanto, las paredes resistentes al fuego no le afectan en nada, porque obviamente necesitaríamos paredes resistentes a las explosiones, no resistentes al fuego. ¿Cómo podemos pensar este inciso? De la siguiente manera. Si en este local tenemos una actividad con riesgos de incendio y los tubos están afuera, entonces la pared divisoria
entre los tubos que están al exterior y el interior con riesgo de incendio deberá ser resistente al fuego para que el incendio del interior del local no afecte los tubos. Esa es la idea. Y si los locales, y si los tubos están adentro, ya dijimos que tienen que estar alejados de fuentes de inflamables y fuentes de calor. Así que no veo por qué tenemos que hacer una pared resistente al fuego. Bueno, el cartel de peligro de explosión. Esto seguramente ha sido una práctica y alguien lo ha visto, por eso está este inciso. Se prohíbe la elevación de estos recipientes por medio de electroimanes. Y cualquier traslado o elevación debe usarse con los dispositivos adecuados que ya los vamos a ver. Un principio básico, los tubos se usan en planta baja, especialmente en obras, ¿no? Donde las cosas son transitorias, un andamio, un- una baranda transitoria, por lo tanto, lo ideal es que los tubos se usen en planta baja. Si no puedo usarlo en planta baja, lo subimos en condiciones seguras. Y la última opción, y la discutiría hasta lo más que pueda, es evitar que los tubos bajen al subsuelo. Es absolutamente peligroso tener tubos de gases licuados, de cualquier tipo de gas, de cualquier característica que tenga este gas en el subsuelo, porque los subsuelos, los sótanos, no tienen ventilación natural y por lo tanto cualquier pérdida queda contenida y guardada en el subsuelo. Bueno, este es un electroimán para quien no conoce, se usa mucho en la acería y estos deberían ser el equipamiento para subir y en el peor de los casos bajar a algún subsuelo los tubos de gases licuados o cualquier tipo de tubos. No se suben con el carrito, no se suben eslingando el collarín con una eslinga, no se suben en forma horizontal, como si fuese un tubo, como si fuese un caño, de manera vertical y en el equipo y en la canasta correcta y adecuada para el tubo. Capuchón. Esto es del 79. En esta época los cilindros, los tubos venían con capuchón enroscable y el capuchón había que sacarlo antes de conectar el regulador. Los cuatro tubos que están contra la pared, los más altos, tienen capuchón desmontable, enroscable, y por lo tanto, antes de conectar el regulador, hay que sacar el capuchón. Lo cual esto, en la práctica, el capuchón muchas veces se pierde. Si el tubo se cae, la parte más débil que va a golpear contra el piso, contra una pared o contra cualquier equipo es la válvula de regulación. Y cuando esta válvula se rompe, vamos a ver en el próximo video lo que sucede. Lo ideal es que los tubos tengan este tipo de collarín. Este tipo de collarín que es fijo, permite que se conecte al regulador sin sacar el collarín de seguridad y ante una caída lateral del tubo, lo que va a golpear es el collarín y no la válvula de seguridad. Este video justifica por qué los tubos tienen que estar atados, tanto cuando los traslado como cuando los usamos, y por qué es tan importante el collarín de seguridad que se le coloca a la válvula. Esto en una fábrica, en una obra, es una máquina de romper y destrozar tobillos. Donde este misil agarra un tobillo, lo destroza. Así que mucho cuidado con los tubos, no hay que tenerles miedo, hay que tenerles respeto y por lo tanto hay que usarlo bajo condiciones de seguridad porque cuando no pasa eso, terminamos con este tipo de accidente que es gravísimo. Y si esto pasa en un depósito de tubos, bueno, imagínense lo que puede pasar, todos los tubos explotando y moviéndose permanentemente. Bueno, ya sabemos que las sustancias como el oxígeno o gases oxidantes, como el cloro, no se puede usar grasa o aceite para enroscar los reguladores o cualquier tipo de trabajo que queramos hacer. Hay un principio básico que es si el regulador cuando lo estoy enroscando hay que hacer demasiada fuerza, significa que hay problema con los dientes con la rosca. Y si forzamos demasiado la rosca, podemos romper o debilitar algún filete de la rosca y con eso perder capacidad de estanqueidad de la rosca y de la regulación. Así que si no enrosca bien a mano, que después sí hay que ajustarlo
hay que hacerle un par de ajustes con una llave, no lo usen y tampoco usen grasa, porque ya saben lo que pasa con la grasa, con el oxígeno o los gases oxidantes como el cloro. Bueno, el traslado en carretillas se pueden trasladar en autoelevador, pero siempre y cuando se use un equipo adecuado para tal fin y no trasladarlos acostado en las uñas del autoelevador, como es muy común que suceda. Estas son las carretillas de traslado. La del lado izquierdo está muy linda, pero ergonómicamente el que la diseñó no aprobó ergonomía. Este chico que está tan contento, después de un tiempo de trasladar estos tubos así, va a tener algunos problemas lumbares, algunos problemas a nivel de hombros. Estas son las carretillas, con ruedas adecuadas, con equilibrio, y con cadenas que permitan que los tubos no se caigan. Bueno, el acetileno no puede usarse cobre o las aleaciones de cobre con el acetileno porque reacciona. Y el acetileno, 12 horas de dormir la siesta previo a utilizarlo. Y acá por lo general hay que tomar una buena práctica que es los tubos de gases, sea comprimido, licuado, criogénico o disuelto como el acetileno, eh, por lo general conviene que se bajen del camión y duerman un turno de trabajo. De esa manera nos aseguramos no tener problema con el interior del contenido del recipiente. El más peligroso de todos son los disueltos como el acetileno. Bueno, algunas fotos. Esta sería la manera adecuada de trasladar tubos con un autoelevador. Acá tenemos un depósito externo de gases licuados o de gases, no hay que ver si son licuados. No está mal, lo que no me gusta demasiado es que tiene muy poca ventilación natural, solamente tiene una puerta frontal que permite la ventilación, pero tampoco podemos decir que está del todo mal. Este está un poco mejor, tiene ventilación total y absoluta, tiene un techito para el sol, un carrito de plástico, está bastante elegante, un para almacenar tubos y garrafas, con una ventilación más que adecuada, una linda casilla. Lo que está mal acá desde el punto de vista de la protección contra incendios es un matafuego rojo sobre una superficie roja. Además, si acá tenemos gases o líquidos inflamables, o en la bodega de almacenaje de cilindro de gases, si tengo un incendio nadie se va a atrever ni siquiera va a poder acercarse para poder agarrar este matafuego. Estéticamente muy bien, marketineramente muy bien, pero desde el punto de vista de la práctica, este matafuego acá no tiene ningún sentido, ningún uso para al menos este riesgo. Otro tipo de almacenaje, demasiado cerrado para mi gusto, pero bueno, no está mal tampoco. Tiene un alero que mejora la protección contra los rayos del sol. Acá tenemos un depósito elevado de forma tal que el aire ventile y no se junte humedad debajo del piso de los tubos. Algo más simple, una carretilla muy estética, muy aparentemente bastante buena. Después pasan los accidentes así. Uno, dos, tres garrafas, un garrafón, un cilindro, obviamente todo deslingadito y atadito contra el árbol, el generador y dos bidones de nafta. Después pasan los accidentes. Nadie sabe por qué pasan los accidentes, pero después pasan los accidentes. Así pasan los accidentes. Después nos lamentamos. Bien, el capítulo 17 del 351 habla de riesgos especiales. Esta en realidad es una colección de riesgos de seguridad y higiene en el trabajo que han sido metidos todos en un solo capítulo y que después de casi 40 años merecerían que el capítulo 17 se abra en distintos temas. Pero bueno, el 351 aún pasan los años y todavía se le da poca importancia desde el punto de vista de la seguridad y higiene en el trabajo. El artículo 146 habla de establecimientos donde se fabriquen, depositen o manipulen sustancias explosivas. Originalmente, este artículo hablaba de que estaba se debería cumplir lo reglamentado por fabricaciones militares. No hay una modificación directa del artículo 146, sino en forma indirecta. La ley que reglamenta armas y explosivos es la ley 20.429 y en el artículo 1 del decreto 37 establece que la autoridad de aplicación
en cuestiones de armas y explosivos es el RENAR. Así que, si quiero saber cuáles son las condiciones que tiene que cumplir un depósito de pirotecnia, una fábrica de pirotecnia o una fábrica de armas, a, a la normativa propia de que está bajo la órbita del RENAR. Hay algunos artículos en el capítulo 17 que están relacionados a soldadura y corte. Nosotros vamos a ver simplemente, también hay cuestiones de equipamiento en materia de oxicorte, de soldadura y corte, no muchos, pero hay algo. Vamos a ver las cuestiones relacionadas a incendio. El artículo 142 tiene una introducción que habla más que nada de las cuestiones de higiénica y de seguridad del trabajo, y la última parte del primer párrafo habla de que tengo que tomar todas las precauciones necesarias para proteger a los trabajadores que están en la zona próxima a la soldadura y el corte o a los que pasan cerca del lugar donde se está soldando o cortando. Así que no dice cuáles son, pero dice que tengo que tomar todas las condiciones. Así que en este caso hay que agarrar los libros y estudiar seguridad en soldadura y corte. Mamparos, cortinas, retirar combustible, vallar la zona de trabajo, humedecer, tapar el combustible con mantas ignífugas, bueno, una serie de medidas que se deben tomar a la hora de soldar y cortar. Esta última parte del primer párrafo nos habla del tema de la ropa. ¿Por qué hay que cambiar la ropa mucho más seguido del personal que está haciendo tareas básicamente de mantenimiento, que es el que más se ensucia? Es porque la ropa impregnada en grasa, aceite o material inflamable es peligrosa en relación al trabajo que están haciendo estas personas. Si un mecánico está soldando o cortando con oxicorte y tiene la ropa empapada en grasa o sucia de grasa, si tiene una pérdida de oxígeno, esta grasa se va a prender fuego en forma instantánea con el oxígeno y vamos a tener una persona que va a ser una antorcha caminando por toda la fábrica. Así que la ropa hay que cambiarla en forma más seguido y debe estar limpia. No es una cuestión solamente estética o una cuestión social, es una cuestión de seguridad mantener la ropa de trabajo limpia. El 158. El 158 nos dice qué hacer cuando tenemos que cortar o soldar en recipientes que hayan contenido sustancias inflamables o explosivas. Por lo tanto, si yo necesito hacer, como se denomina, un trabajo en caliente, el artículo 158 habla de soldadura y corte, pero podemos hacer extensivo este artículo a todo lo que se denomina trabajos en caliente, o sea, trabajos donde pongo en juego energía de cualquier tipo, especialmente las que generan calor. Corte, amolado, cepillado, picado, con cortafrío, cortado con sierras máquinas, herramientas o herramientas de mano de velocidad o cualquier ese tipo de equipamiento que genere calor. Por lo tanto, si voy a hacer cualquier trabajo en un recipiente que tuvo o tiene sustancias inflamables o explosivas, o que en ese lugar se pudieron haber formado gases inflamables, entonces lo que tengo que hacer es limpiar perfectamente el recipiente. Limpiar es decir, sacar todo el material inflamable que tiene en su interior y comprobarlo. La manera de comprobar en forma apropiada es con un explosímetro midiendo si la mezcla, si el ambiente dentro de ese recipiente está por debajo del límite inferior de inflamabilidad. O también, si no puedo limpiar perfectamente por cuestiones operativas, por cuestiones técnicas del tipo de equipo y de la forma del equipo, lo que puedo hacer es reemplazar todo el aire, desplazar todo el aire con un gas inerte, por ejemplo nitrógeno o por ejemplo dióxido de carbono que se lo usa habitualmente. En este caso, lo que necesitamos comprobar es qué cantidad de oxígeno queda en el ambiente y por lo tanto tenemos que medir con un oxímetro y comprobar que el ambiente esté por encima del límite superior de inflamabilidad. La otra alternativa es llenar los recipientes con agua, pero desde el punto de vista de la práctica de cortar o soldar, por lo general suele no ser una buena medida. Y otro axioma en materia de seguridad: lo desconocido es peligroso.
Si yo no conozco qué tiene un recipiente adentro, tiene inflamable, explosivo, tóxico, corrosivo, comburente, combustible, y lo desconocido es peligroso. Y por lo tanto, antes de hacer algo, tengo que determinar qué tiene adentro o limpiarlo, pero para limpiarlo necesito saber lo que tiene adentro. Una instalación eléctrica que no sé cómo está con tensión. Algo que veo, una máquina que veo, una máquina que estamos, perdón, una máquina que no sé cuál es su situación operativa está peligrosa y está en funcionamiento. Y por lo tanto, el desconocimiento en materia de seguridad y higiene se transforma en algo peligroso. Y por lo tanto, cualquier recipiente que no sé qué tiene, quiero agarrar un tambor de 200 litros de la chatarra de la fábrica, del fondo de la fábrica, donde por lo general están las cosas que no se usan, y quiero con eso hacer un tambor, un recipiente para residuos, por lo tanto tengo que cortar y soldar. No sé qué tiene porque lleva muchos años ahí y por lo tanto lo trato como desconocido. O mido lo que tiene o lo tengo que limpiar y descontaminar y después verificar si le queda algo de sustancia tóxica, sustancia inflamable, sustancia corrosiva, sustancia venenosa o lo que sea que pueda haber contenido. No me puedo llevar por las etiquetas porque a lo mejor ese tanque fue reutilizado para hacer otra cosa. Y después el artículo 100, perdón, el artículo 100, 157 habla sobre soldadura y corte en espacios confinados. Aunque este artículo en general no dice demasiado en relación a cómo hacer un trabajo de soldadura y corte en espacios confinados o en materia de seguridad en ambientes confinados, posteriormente ha salido en el año 2010 la resolución 953 que habla sobre cómo se deben tareas en espacios confinados. Así que cualquier trabajo en ambiente confinado, sea soldadura y corte, o sea limpieza, o sea un ingreso de inspección, aplicamos esta resolución que directamente nos deriva a la norma IRAN 3625, 3625. Y con esto damos por finalizado el anexo, el capítulo 17. Vamos a empezar entonces con el capítulo 18, que es exclusivamente de protección contra incendios. Y es el que nos va a llevar un poquito más de tiempo junto con el anexo 7. El artículo 160, como otros tantos artículos, son artículos multitemas, que en un solo artículo, en este caso, si no, mi memoria no me falla, trata 7 o 8 temas relacionados a incendios, pero no relacionados entre sí. ¿Por qué está construido así? Es difícil explicar pasado tantos años de que se aprobó este decreto. Empieza diciendo que, bueno, qué implica la protección contra incendios, etcétera, etcétera, y después habla el segundo párrafo de los objetivos. En realidad este segundo párrafo se usa bastante poco, porque simplemente habla de los objetivos, y el único párrafo que podemos aplicar de estos objetivos, el 3 que nos habla de asegurar la evacuación de las personas. En todo el decreto 351 no hay un solo párrafo, ni un solo artículo, ni un solo inciso que obliga al empleador a tener un plan de evacuación. Y por lo tanto, lo único que podemos sustentar para obligar a un empleador a tener un plan de evacuación es el artículo 160, segundo párrafo, inciso número 3. Asegurar la evacuación de las personas. Y como vimos la teoría de plan de evacuación, para asegurar la evacuación de las personas necesito tener un plan de evacuación. Es la única manera de poder asegurar la evacuación de las personas. El resto de los objetivos, que están muy bonitos, muy lindos, en general tienen bastante poca aplicación. O por lo menos yo no le encuentro demasiadas aplicaciones desde el punto de vista de lo práctico, sí de lo teórico y de lo legal. Tercer párrafo del artículo 160 dice, cuando se utiliza un edificio para diversos usos. Por ejemplo, un edificio tiene varios usos. El área de salones, el área administrativa, el área de depósito, el área de biblioteca, el área de sala de usos múltiples, el área de servicios. Y por lo tanto, cada uso que tenga cada sector, cada uso que tenga un edificio, tiene que aplicarse las protecciones que correspondan a ese uso, que ya vamos a empezar a ver cómo se maneja esto. Y si de repente uno de estos usos, por ejemplo la biblioteca, que fue diseñada con protecciones para el uso de biblioteca, cambia ahora a depósito, ese lugar tiene que adecuarse para ser depósito. Esto es lo que dice el tercer párrafo del
inciso del artículo 160. Cuarto y quinto párrafo. En este caso nos habla, estamos en el año 79 con este decreto, un país, aunque es federal desde su concepción, sigue siendo todavía, sigue es un país con cabeza unitaria, mucho más en el año 79, porque pensar que los bomberos de Policía Federal tengan jurisdicción en todo el país no es real. Los bomberos de Policía Federal tienen jurisdicción solamente en territorio federal y no así en las provincias. Además, bueno, en realidad esto prácticamente nunca se ha aplicado, en ninguno de estos dos párrafos. Sexto párrafo. La autoridad competente podrá exigir, cuando sea necesario, protecciones diferentes al establecido. Para explicar este artículo, para explicar este sexto párrafo del artículo 160, la autoridad de aplicación, en este caso la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, tiene la autoridad y la competencia para exigir más allá de lo que establece la norma que tiene que vigilar su cumplimiento. Ahora, para poder exigir más allá de lo que pide la norma, la autoridad de aplicación, a través de sus inspectores, de su personal, tiene que justificar el por qué me va a pedir más allá de lo que pide la norma. Vamos a un ejemplo. Sabemos que un matafuego tipo A se tiene que instalar cada 20 metros de recorrido. Si viene un inspector y me dice que ahora ese matafuego tiene que instalarse cada 10 metros de recorrido, me tendrá que explicar en qué se basa para exigirme para hacerme ese pedido. Porque de esa manera, al explicar su pedido, yo tengo la posibilidad de ejercer mi derecho a defensa. Si la autoridad no se explica, está haciendo abuso de autoridad, es decir, está abusando de su posición y de su cargo. Por lo tanto, no sé si es un delito, pero no está bien. Así que reitero, si la autoridad en cualquier caso va a pedir más allá de lo que la norma exige, no solo hay cuestiones de multa de por medio que también son onerosas en muchos casos, sino que además tiene que darme el derecho a la defensa para poder decir que lo que me está pidiendo no es correcto. Estructuras portantes y muros tienen que ser de materiales incombustibles y además resistentes al fuego. Es muy lindo ver edificios o parte de edificaciones construidas de madera, especialmente en el sur, pero si estamos hablando de ambientes laborales, los materiales constructivos tienen que ser totalmente incombustibles, al menos las estructuras portantes y los muros, no así el decorado, porque obviamente ya ahí vamos a otro tipo de normativas. Resistencia al fuego. Este párrafo, que ya perdí la cuenta por cuál vamos, habla que cualquier elemento que ofrezca una determinada resistencia al fuego debe ser soportado por otros de resistencia al fuego igual o mayor. En este edificio de planta baja y dos pisos, planta baja tiene una resistencia al fuego de F120, el primer piso F60 y el segundo piso, perdón, F90. Acá hay algo que está mal. En este caso, podemos decir que está mal el primer piso, que es F60, o que está mal el segundo piso, que es F90, que debería ser F60. En este caso, podemos decir que el primer piso tiene una resistencia al fuego menor que el segundo piso y por lo tanto es incorrecto el diseño de este primer nivel. O tengo que reducir la resistencia al fuego del nivel superior. Esto es lo que me está hablando este párrafo. Y por último, algo que no sé si se cumple en todos los casos, cualquier estructura que haya experimentado los efectos de un incendio deberá ser objeto de una pericia. Muchas veces la pericia la hace autoridad municipal o local para verificar si ese edificio puede habilitarse o no, pero le corresponde al empleador el hacer una pericia técnica con personal especializado en el tema, es decir, ingeniero civil, ingeniero en construcciones, arquitecto, depende del nivel de incumbencias profesionales que tengan. También hay que tener en cuenta que si fue afectada la instalación de gas o la instalación eléctrica u otro tipo de instalación productiva, también debe ser inspeccionada técnicamente a fin de que cuando se vuelva a reutilizar o rehabilitar de vuelta el proceso productivo no se corra ningún riesgo adicional producto del incendio que hubo en su interior. ¿Cuánto se aplica de esto? Desconozco si realmente la autoridad de aplicación exige este tipo de cosas.
Artículo 162. Artículo 162. También tiene varios temas y varias cosas raras este artículo 162. En principio habla que en ambientes donde hay material inflamable, líquidos o gases, material explosivos o material pulverulento combustible, no puede haber equipos de calefacción ni otras fuentes de calor. O sea, el calor con los inflamables, sea líquidos o gases, con los materiales explosivos y con los combustibles en polvo, son totalmente incompatibles. Además, por cuestiones operativas, por lo general estos ambientes también son abiertos, así que no hay posibilidad de calefacción. La calefacción es una muy buena, la calefacción es una muy buena ropa de abrigo, no hay otra alternativa. Y además las instalaciones eléctricas deben ser blindadas o como se dice habitualmente en la práctica, del tipo antiexplosivas. En cuanto a las cuestiones qué es una instalación antiexplosiva o cómo debe diseñarse una instalación antiexplosiva, una instalación eléctrica, hay que recordar que el decreto 351 en el anexo 6, que es sobre el riesgo eléctrico, en el punto 3.1, deriva el tema de instalaciones eléctricas a la normativa, a los reglamentos de la Asociación Electrotécnica Argentina, especialmente la norma 90.364. Y acá tienen una extracción o una copia del punto 3.1 del anexo 6. El segundo tramo de este párrafo del artículo 162 es una aberración técnica. ¿Por qué? Porque si empieza diciendo que en un ambiente donde hay inflamables, explosivo pulverulento, no puede haber fuente de calor, tampoco puede atravesar estos ambientes una chimenea o conductos de gases calientes, por más corto, cortito o muy cortito que sea. Y tampoco la separación de 1 metro es una muy buena medida de seguridad, porque o no hay fuente de calor o las hay. Entonces, guarda con estos temas porque muchas veces las normas, si las seguimos a pie de puntilla, nos pueden llevar a cometer graves accidentes. Así que cuidado con estas cuestiones. No siempre cumplir con la norma es un beneficio, especialmente cuando comete errores técnicos como este en este caso. Un error técnico como esto puede llevar a un accidente gravísimo simplemente porque el artículo 162 indirectamente me deja ver que puedo cruzar una conducción de gas caliente o un pedazo de chimenea en un ambiente con material explosivo o con ambiente inflamable, lo cual es total y absolutamente una locura. Lo mismo que el segundo párrafo, no tiene sentido alejarse lo más posible. Donde hay material combustible no hay fuentes de calor. El artículo 164, todo un tema con el artículo 164, porque si no se lee muy bien la introducción del artículo 164, su primer párrafo, se puede cometer errores. Y vamos a leerlo. Dice, en las plantas de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos, minerales, líquidos o gaseosos, deberá cumplirse con la ley 13.660. Es decir, esta, este artículo reafirma lo que ya es sabido y lo que la ley 13.660 dice que aplica al ámbito, lo que podemos llamar al ámbito petrolero, a refinería, gasoducto, depósitos de combustibles y demás equipamientos propios de la industria petrolera. O sea, esta introducción posiblemente haya tenido un error de redacción. O sea que el artículo 164 aplica solamente a lo que podemos denominar la industria del rubro petrolero, depósitos, estaciones de servicio de gas, de líquido, estaciones de muelles para buques petroleros, boyas para buques petroleros, plantas refinadoras, plantas de depósito, plantas de expendio y recepción de combustibles, etc. Así que si alguien quiere citar el artículo 164 y obligarlos a cumplir el artículo 164 en un taller metalúrgico,
no aplica. Si quiero aplicar el artículo 164 en un edificio comercial, no aplica. Si quiero aplicar el artículo 164 en una en General Motors, no aplica. Si quiero aplicar el artículo 164 en una aceitera o en un acopio de cereal, tampoco aplica. Así que el artículo 164, que dice cosas interesantes en materia de protección contra incendio, aplica simplemente, calculo yo que por un error de redacción, a la industria que está bajo la órbita de la ley 13.660. Vamos a ver qué nos pide, igualmente, así todo. El inciso 1 dice que se prohíbe el transporte, manejo y almacenamiento de materiales en el interior del establecimiento cuando se realiza en condiciones inseguras y en recipientes que no fueron diseñados. Obviamente, almacenar y transportar y guardar inflamables en un bidón de agua, en una botella de gaseosa, utilizar una lata de dulce de batata como para limpiar trapos con querosén o cualquier situación de este tipo, está totalmente errada. Los equipos que tienen que usarse son los que estamos viendo en la figura. Vienen un montón de variedad de este tipo de equipos, obviamente cada uno con su finalidad, con su objetivo y para distintos tipos de materiales. Válvula de seguridad, vente opuesta a tierra, resistentes al fuego, no son de plástico. Esto reemplaza muy bien a los famosos tanquecitos que se usan muchas veces en la construcción, que lleva y en el agro. Desconozco el nivel de certificación o de seguridad que puedan y de aceptación práctica que puedan tener estos tanques, pero se los ve bastante seguros y se los ve al menos muy, muy cómodos a la hora de usarlos, ¿no? Inciso 2 del artículo 164. No se puede almacenar materiales inflamables en lugares de trabajo. Y esto sigue la misma tónica o el mismo espíritu del artículo 142 de gases licuados. Esta idea de que donde se trabaja no se almacena, donde se almacena no se trabaja, porque son dos riesgos disímiles, dos riesgos separados, almaceno en un lado y trabajo en el otro. Obviamente, en el área de trabajo necesito tener materiales inflamables, gases, etcétera. Por lo tanto, dice, en este caso, que cuando sea necesario disponer de tales materiales en el área productiva, en este caso no podré tener más que 200 litros de inflamable de primera categoría. Después ya vamos a ver más adelante, posiblemente en la próxima clase, en el artículo 168, las categorías de inflamables. O sea que como máximo puedo tener un tambor de 200 litros de nafta, o de acetona, o de alcohol en el ambiente, no, de alcohol no, de acetona en el ambiente de trabajo. A partir de ahí, el resto, lo que sobra, va al depósito. Bien, este tercer inciso tiene un tremendo, tremendo error en la segunda parte. La primera parte es correcta, dice que se prohíbe la manipulación o almacenamiento de líquidos inflamables en locales que estén situados encima o al lado de sótanos o fosas. Obviamente esto es así porque si hay un derrame y tengo el depósito al lado de un subsuelo, el derrame por obvias razones se va hacia el subsuelo y del subsuelo va a empezar a emitir gases y vapores combustibles y como ya sabemos, los sótanos y las fosas y los subsuelos no son ambientes con ventilación natural y por lo tanto todos los gases que se puedan generar producto de los inflamables que cayeron o que se volcaron al subsuelo no se van a ir de ahí. Y por lo tanto la segunda parte es un tremendo error técnico, porque dice a menos que tales áreas estén provistas de ventilación. La única manera de ventilar un sótano, de ventilar un subsuelo, de ventilar la fosa del mecánico es con ventilación forzada, con ventilación mecánica. Y la ventilación mecánica está totalmente prohibida
en ambientes con riesgo número 2, con riesgo inflamable. O sea que, fíjense, si seguimos al pie de puntilla el inciso 3 del artículo 164, vamos a caer en un tremendo error técnico con la posibilidad después de ser provocadores de un incendio por una mala instalación. Así que guarda con esto, hay que saber las cuestiones teóricas para después entender hasta dónde cumplo la cuestión legal y por qué no la cumplo, al menos tener un justificativo. Bien, ¿qué pasa en los locales comerciales que expenden materiales inflamables? Pinturería, ferretería, como pasó en Villa Crespo, perfumería, que aunque parezca mentira, tiene material inflamable en los aerosoles de, de distintos tipos de materiales, como pueden ser antitranspirante, productos para el pelo, etcétera, ¿eh? O pintura en una ferretería, pintura en aerosol. Y dice que todos estos materiales tienen que almacenarse en depósitos que cumplan con lo especificado en esta reglamentación, que ya lo vamos a ver, artículos 165, 166, 167 y 168. Acá tenemos Villa Crespo. Y se le suma el otro inciso más que ya vamos a ver. Por cuestiones de tamaño de riesgo y de control de riesgo, los depósitos no pueden ser mayores a 10.000 litros de inflamable de primera categoría. Primer punto. Cuando el 351 habla de depósito, no habla de tanque, habla de depósito como concepto de almacén, lugar donde deposito cosas. ¿eh? El tanque es un depósito, pero deposita algo, pero no es un depósito, es un tanque. Así que recuerden que cuando el 351 usa la palabra depósito, generalmente, salvo raras excepciones, que no las recuerdo en este caso, está hablando de un almacén de 10.000 litros. Esto es el año 79. Si alguien revisara hoy en día el decreto 351, capítulo 18, posiblemente con el avance tecnológico en materia de protección contra incendio, podríamos admitir depósitos más grandes de 10.000 litros. Ponerle un límite a los depósitos es tener posibilidad del control del incendio. Entonces, el incendio va a afectar solamente a 10.000 litros de inflamable y eso puede llegar a ser controlable con equipamientos adecuados. Y esto es otro de los puntos que posiblemente haya fallado en Villa Crespo, en el accidente, en la explosión donde murieron dos bomberos. Queda prohibida la construcción de depósitos de inflamable en subsuelo de edificios, por las razones que ya vimos anteriormente, y tampoco se admitirá sobre dichos depósitos que se realicen construcciones. Por lo tanto, en los locales de planta baja de un edificio o de una galería comercial, si hay un edificio arriba, no puede haber ni ferretería que expenda inflamables, aerosoles en pintura, por ejemplo, o alcohol, o alcohol de quemar, no puede haber una pinturería, no puede haber una venta de una perfumería o cualquier actividad que tenga y necesite depositar materiales inflamables. Así que, porque después vienen los problemitas como pasó en Villa Crespo. Y con esto damos por finalizada la clase del día de hoy y la próxima clase empezamos a ver directamente depósitos.